Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, y tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Timoteo Zambrano. Él es diputado ante el Parlamento Latinoamericano, candidato a diputado por el Estado Zulia en representación de la Unidad, y recientemente con la responsabilidad que ya señalábamos como coordinador internacional del Comando de Campaña. De esto vamos a hablar durante nuestra conversación. Gracias por acompañarnos esta tarde. Quisiera que comenzáramos esta conversación tratando el tema del exhorto que hacía ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la oposición venezolana que llama ultraderecha, de desmarcarse de los hechos violentos. Ya ha sido recurrente por parte de distintos voceros del oficialismo la asociación de grupos paramilitares con la oposición venezolana. Se estaba haciendo también la asociación entre el caso más reciente, el escabroso caso de la señora asesinada de Ergueta y en las condiciones tan macabras en las que ocurrió este evento, y asociación con líderes de la oposición. ¿Cuál es su opinión en este sentido? Bueno, Andreina, sobre ese tema, que es un tema, como tú lo dices, escabroso, es una situación de polarización política como la que tenemos en Venezuela. Lo que es más prudente y lo que se usa en estos casos definitivamente es buscar un tercero, cuando hay estas dudas y estas diferencias. Y es nombrar una comisión de verificación internacional que perfectamente, generalmente, lo desarrolla el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque es decir, ¿a quién creerle? Un hecho que luce como de lampa común, como lo quieres convertir en un hecho político. Entonces, eso no queda bien en medio de un proceso electoral, ¿no? Siempre estas acusaciones de desmarcaje, de la violencia, etcétera, nacen justamente cuando tenemos procesos electorales. Yo quiero recordar que con el presidente de la República firmamos un acuerdo en el año 2002 por la paz y contra la violencia, en la mesa de negociación de acuerdo, que la facilitó el secretario general de la OEA. Firmamos uno en el 2002, finalizando el 2002, y firmamos otro por el desarme, etcétera, en el año 2003. Sencillamente podemos desempolvar esos acuerdos, ya esos son acuerdos firmados. El actual presidente era integrante de la delegación del gobierno en la mesa, y yo era el que coordinaba a la oposición. Bueno, le diría, vamos a colocar en contexto lo que ya firmamos, los acuerdos del 28 de mayo del 2003, de la mesa de negociación de acuerdos. Es decir, ahí está, démosle vigencia, con muchísimo gusto le podemos dar vigencia. ¿Cuál pudiera ser su mensaje para ese grupo de radicales que hacen vida política en un lado y en el otro y al final hacen daño a toda la población venezolana? Mira, nosotros tenemos claramente la ruta democrática, que es una ruta más sufrida, es una ruta más larga y es una ruta más incomprendida. Pero ¿qué buscamos de esa ruta? Que lo que surja de ella tenga destino, sea permanente. No buscamos el camino fácil ni el atajo. Es decir, de eso casi tenemos una doctrina hoy los sectores democráticos, y ahí de esa ruta no nos aparta nadie. ¿Qué le decimos nosotros a los radicales de ambos lados? Ese es el camino, es la ruta democrática, no hay otro. Ahora quiero hacerle un planteamiento más que como candidato a diputado a la Asamblea Nacional, como diputado del Parlatino, y es que quisiera conocer cuál es su posición sobre el tema del Esequibo, que ha sido un tema que ha ido por encima de las diferencias políticas de un grupo y otro. La canciller de la República hoy ha sido un señalamiento de una agenda oculta por parte de Guyana. El Parlasur manifestaba un respaldo a la postura de Venezuela, también el Parlatino lo había hecho a través de un comunicado. Quisiera saber cuál es su opinión en este sentido, cuál debería ser la postura como venezolanos ante este tema. Bueno, es un tema que nos ha tocado por muchos años, ¿no?, a los venezolanos, y siempre hemos estado pendientes de esa reclamación. La campaña va a tener en su momento una postura oficial de los sectores democráticos y la estamos preparando, ¿no? Pero yo diría que hay un elemento dominante, es decir, por una parte fijamos en el Acuerdo de Ginebra, que es un acuerdo entre las partes, que no podemos actuar unilateralmente. Entonces, es decir, la Guyana no actúe unilateralmente. Lo que ha hecho con la Exxon, lo que ha hecho con dar concesiones, eso es una postura unilateral. Y la segunda es el mecanismo que hemos resuelto ambas partes,
que es el del buen oficiante, y ese mecanismo, el que administra ese mecanismo es el secretario general de Naciones Unidas. Bueno, yo creo que el haber recurrido de nuevo a ese mecanismo y haberlo ratificado por Venezuela obliga obviamente a Guyana a restablecer el mecanismo acordado por ambos lados. Y esas dos actitudes o el cumplimiento de esos dos factores importantes en esta controversia hará obviamente que el camino sea mucho más pacífico, que tengamos una negociación, que es lo que buscamos y lo hemos buscado siempre, y el Acuerdo de Ginebra así lo indica. Yo creo que eso es lo que priva y tiene que privar en este contencioso que tenemos con Guyana. Ahora quisiera que habláramos acerca de esta responsabilidad que se le ha sido delegada recientemente como coordinador de campaña en materia internacional de cara a las parlamentarias del 6 de diciembre, comprendiendo que los venezolanos en el exterior no tienen derecho al sufragio en estas elecciones por ser de circuito, como lo establece la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales. ¿Cuál va a ser su responsabilidad en el seno de esta campaña en lo internacional? Bueno, tengo que hacerte ahí un inciso, ¿no? No van a votar los venezolanos en el exterior hasta ahora. Hay que esperar lo que decida la sala electoral después de un recurso que interpuse en días pasados para que se reponga la elección directa del Parlatino. Precisamente porque hay una omisión por parte del Consejo Nacional Electoral sobre un exhorto que hizo la Asamblea que no es vinculante, y el Consejo está violando toda su normativa, está violando toda la doctrina constitucional, toda la doctrina constituyente de los tratados y de su propia ley orgánica de procesos electorales a no convocar el Parlatino, y por eso recurrimos al Tribunal Supremo, a la Sala Electoral. Por esa razón no va a votar los venezolanos, lamentablemente los venezolanos en el exterior. Yo aspiro que la Sala Electoral reponga esa omisión que ha cometido el Consejo Nacional Electoral y podamos votar para que los venezolanos en el exterior también puedan ejercer el derecho al sufragio en las elecciones del 6 de diciembre. Bueno, sobre la observación que tú me preguntabas, el Consejo sigue tercamente en el tema de que no hay observación, sino que lo que ellos plantean es un acompañamiento. Bueno, el acompañamiento no existe en la legislación ni siquiera nacional, ¿no? Ni se diga en los tratados y convenios que Venezuela ha firmado con tanto la cláusula democrática del UNASUR, tampoco existe en el protocolo de Ushuaia, tampoco existe en la cláusula democrática de la Carta Democrática Interamericana. Es decir, no existe en esas instancias. Y no existe tampoco, vamos a decir, en lenguaje es una nomenclatura particular. Es una nomenclatura del Consejo Nacional Electoral. Pero algo que a mí me parece más complicado para el Consejo, cómo justificarlo, porque en la ley de procesos electorales y en la ley del poder electoral, en su artículo 33, aparte 14, inciso 14, dice muy claramente que es observación internacional, o sea que no existe. Pero bueno, más allá de esa exquisitez, porque también la OEA hoy en día habla de misión electoral, tampoco habla de observación electoral, ¿no? Nosotros vamos a insistir en el tipo de observación que una de las partes que está en la controversia electoral está exigiendo, con un marco jurídico muy claro que existe, tanto en lo internacional como en lo nacional. Y en eso vamos a insistir. Nosotros aspiramos que en los próximos días pueda producirse una convocatoria por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral para las dos fuerzas principales, el PSV y la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, para fijar los términos de la observación. Porque además de esa observación formal, vamos a decir, de los organismos internacionales, también hay la observación internacional de los invitados que las partes podemos tener. Y ese derecho lo tenemos cada una de las partes, y eso no nos puede conculcar el Consejo Nacional Electoral. Se nos está agotando el tiempo. Brevemente quisiera que nos hablara acerca de una noticia que estaba revisando recientemente acerca de su candidatura. Decía que había sido impugnada. ¿Cuál es el estatus de su candidatura hasta el momento? Bueno, eso está en el Consejo. Eso llevará un procedimiento que estamos esperando que nos informen, pues nos notifiquen. Hasta ahora no tenemos ninguna notificación. Henry Ramos Ayub hacía una aseveración. Él decía que la oposición tiene un triunfo seguro en estas parlamentarias. ¿En qué cree usted que fundamenta este criterio? Bueno, te voy a decir yo diría dos cosas importantes.
el cambio, la voluntad de cambio de los venezolanos, que es enorme, y segundo, lo que indican las encuestas. Bueno, le damos las gracias a Timoteo Zambrano por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Él es diputado ante el Parlamento Latinoamericano, candidato a diputado por el Estado Zulia en representación de la Unidad y con la responsabilidad como coordinador internacional de comando de campaña de la Unidad. Gracias, Andrea. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión.